Los focos lo prometen todo. Ofrecen fama, riqueza y una especie de legado permanente. Sin embargo, detrás de los destellos de las luces y los papeles satinados de las revistas, algo mucho más oscuro se está desarrollando nuevamente en tiempo real. Una tras otra, las mismas figuras que idolatramos están desapareciendo, no de los titulares, sino de la existencia misma. Hoy, desvelamos 10 colapsos de famosos que revelan el verdadero precio del estrellato, un precio que pagan no solo ellos, sino cualquiera que busque la aprobación en una cultura impulsada por la atención. Y el primero demuestra que el precio oculto de la fama es más alto que nunca. 10. Chris Farley. Durante años, fue la fuerza más salvaje de Saturday Night Live, un cómico físico que se entregaba por completo a cada sketch. Su presencia era eléctrica. Su dedicación, inquebrantable. Películas como Tommy Boy y Black Sheep lo consolidaron como una leyenda de la comedia de los 90. Sin embargo, debajo del rugido de la risa había alguien ahogándose en la duda. El peso de Farley se convirtió tanto en su sello distintivo como en su carga. Se obsesionó con él. Se comparó con su héroe, John Belushi, otro cómico brillante perdido por el exceso. Sus amigos lo vieron desmoronarse, divididos entre querer intervenir y saber que los alejaría. Para 1997, la rehabilitación lo había acogido 17 veces, 17 intentos de liberarse. Cada estancia lo llenaba de esperanza. Cada regreso a Hollywood lo arrastraba de nuevo a la espiral. El 18 de diciembre lo encontraron en su apartamento de Chicago, solo. 33 años. El informe oficial mencionaba una sobredosis causada por morfina y polvo blanco. La verdad extraoficial apuntaba a décadas de dolor emocional que luchaba por apaciguar. Y su tragedia fue solo el comienzo de uno de los temas recurrentes más oscuros de Hollywood. 9. Rio Phoenix. A los 23 años ya había obtenido una nominación al Oscar y el tipo de elogios que la mayoría de los actores pasan toda la vida buscando. Cuenta conmigo, mi Idaho privado. Quedándose sin energía. No solo tenía talento, era singular. Hollywood no veía a una estrella en ascenso, veía el destino. Fuera de cámara, Phoenix irradiaba intención y compasión. Era vegano, activista ambiental, alguien que hablaba de proteger el mundo con la misma intensidad que imprimió en cada personaje. Pero los cimientos empezaban a desmoronarse. La presión de mantener una imagen pública impecable se volvió insoportable. Phoenix recurrió al H y al polvo blanco, no por rebeldía, sino por escape. Las sustancias le ofrecían distancia de las expectativas, de los roles, de la versión perfecta de sí mismo que el mundo exigía. El 31 de octubre de 1993 se desplomó frente a The Viper Room en Los Ángeles. Su hermano Joaquín hizo una llamada desesperada a los servicios de emergencia, con la voz entrecortada mientras pedía ayuda. River se convulsionó en la acera mientras los espectadores lo observaban. Los camarógrafos llegaron antes que los paramédicos. Fue declarado muerto a la 1:50 y 1 a.m. Intoxicación aguda por múltiples sustancias. Polvo blanco, H, cannabis y Valium. Todas presentes en su cuerpo. A continuación, una transformación que sacudió a toda una generación. 8. Whitney Houston. Durante casi 20 años, encarnó el significado del estrellato mundial. Su poder vocal se sentía sobrenatural, su presencia escénica dominaba estadios enteros. Temas como I Will Always Love You y Greatest Love of All fueron más que éxitos de las listas. Se convirtieron en parte de la cultura misma. Vendió más de 200 millones de discos. Acumuló premios sin parar. Se consolidó como una de las artistas con mayores ventas de la historia. Sin embargo, detrás de esas actuaciones perfectas había una mujer enterrada bajo expectativas que nadie podría cumplir plenamente. La presión empezó desde joven. La industria exigía perfección, no solo en su canto, sino también en su apariencia, su vida personal y su comportamiento. Cada decisión era juzgada. Cada cambio de peso se convertía en noticia. Cada romance, en un espectáculo. Houston se apoyaba en polvo blanco y medicamentos recetados para silenciar el cansancio, las exigencias, los vacíos que el éxito no lograba llenar. Su relación con Bobby Brown se convirtió en un circo mediático. Los forasteros lo culparon por completo, pero quienes los conocían comprendían lo que realmente había sucedido. Se alimentaban mutuamente de sus hábitos. Lo que empezó como un consumo ocasional se transformó en dependencia. Lo que empezó como una escapada se transformó en cautiverio. A finales de la década del 2000, la voz,
otrora inigualable, de Houston se había desvanecido. Los conciertos se suspendieron. Las presentaciones en vivo se volvieron dolorosas. La mujer que antes se deslizaba entre notas imposibles, ahora se esforzaba por alcanzar incluso las más sencillas. El 11 de febrero de 2012 fue descubierta bajo el agua, en la bañera de un hotel. Tenía 48 años. Tenía polvo blanco en el organismo. Sufría complicaciones cardíacas debido a años de consumo de sustancias. Y el ciclo siguió adelante, llevándose otro ícono más. 7. Philip Seymour Hoffman. No encajaba en el molde convencional de un protagonista de Hollywood. No dependía de su apariencia ni del encanto de una celebridad, pero su talento era extraordinario. Capote le valió un Oscar. El maestro, la duda y el gran Lebowski demostraron su profundidad. Los directores compitieron por él. La crítica lo catalogó como uno de los mejores actores de su época y durante 23 años se mantuvo limpio. Hoffman había luchado contra la adicción a principios de sus 20. La rehabilitación lo ayudó a reconstruirse. Se dedicó a la sobriedad con la misma dedicación que dedicaba a sus actuaciones. Hablaba de su pasado abiertamente, no con orgullo, sino como una advertencia de lo fácil que podía ser la recuperación. Luego, en 2012 todo se vino abajo. Empezó con medicamentos recetados, luego con alcohol, luego con H. Las batallas que creía haber vencido resurgieron, más feroces que antes. Sus amigos notaron el cambio, el aislamiento, la fatiga, la expresión distante y preocupada que era imposible de ignorar. Ingresó a rehabilitación en 2013. 10 días. Demasiado poco. El 2 de febrero de 2014, lo encontraron en su casa de Manhattan. Todavía tenía una aguja en el brazo. 70 bolsas de H lo rodeaban. Tenía 46 años. 3 niños pequeños se quedaron sin su padre. A continuación, un colapso devastador desde el punto más alto de la música moderna. 6. Michael Jackson. Ningún artista, antes o después de él, alcanzó el mismo nivel de dominio global. Thriller sigue siendo el álbum más vendido de todos los tiempos. Su influencia transformó no solo la música, sino también el movimiento, la moda y la cultura moderna. Fue más que una celebridad. Fue un mito, una figura mundial que trascendió fronteras, idiomas y épocas. Sin embargo, debajo del moonwalk y del guante brillante, había un hombre que vivía un sufrimiento insoportable e implacable. Jackson nunca tuvo una infancia plena, su padre abusó de él. La industria explotó su talento. Fue empujado a la edad adulta mucho antes de comprender lo que significaba ser un niño. La fama nunca fue libertad, fue confinamiento. Y a medida que envejecía, el peso solo se hacía más pesado. Las operaciones comenzaron en los 80. Su rostro cambió drásticamente. La prensa lo destrozó. Acusaciones, algunas fundadas y otras inventadas, arruinaron su reputación pública. Se recluyó en una soledad aún mayor, rodeado de personas que protegían su acceso en lugar de su salud. Entonces los medicamentos entraron en su vida. Analgésicos para las lesiones. Sedantes para las noches interminables de insomnio. Propofol, un anestésico destinado solo para procedimientos quirúrgicos, utilizado para forzar su cuerpo a la inconsciencia cuando no lograba conciliar el sueño. El 25 de junio de 2009, su médico personal le administró una cantidad letal de propofol en su habitación. El rey del pop sufrió un paro cardíaco. Murió a los 50 años. Michael Jackson no solo fue absorbido por sustancias, su humanidad fue despojada. Se convirtió en una atracción de feria, un chiste, una advertencia. El niño que quería sanar al mundo no pudo sanarse a sí mismo. Los vítores se habían desvanecido hacía años. Solo quedaba el silencio. Pero la historia más oscura aún estaba esperando. 5. Judy Garland. A los 16 años, se convirtió en la favorita de Estados Unidos gracias a El Mago de Oz. Su voz transmitía una magia inusual, llena de anhelo, esperanza y frágil belleza. Los estudios MGM la convirtieron en una figura conocida, colocando su imagen en cada pantalla de cine, en cada página de revista, en cada cartelera. Sin embargo, detrás del estrellato había un sistema construido para destruirla. El estudio lo dictaba todo: su peso, sus horarios, su imagen pública. Cuando engordaba demasiado le negaban la comida. Cuando estaba demasiado agotada para trabajar, le daban anfetaminas a la fuerza. Cuando no podía descansar, le daban barbitúricos para dejarla inconsciente. A los 18 años, Judy Garland ya estaba esclavizada a las pastillas. El ciclo consumió su vida. Estimulantes para actuar. Depresores para recuperarse.
bebidas para desdibujar la realidad de que la trataban como una mercancía en lugar de como un ser humano. Se casó 5 veces, siempre buscando una estabilidad que se le esfumó. Su carrera cinematográfica se desintegró, sus espectáculos en vivo se desmoronaron. La misma industria que la construyó la dejó de lado cuando se volvió inoportuna. Sus amigos la describieron como destrozada, atrapada en un cuerpo alterado químicamente desde la infancia, dependiente de sustancias que nunca eligió libremente. El 22 de junio de 1969, la encontraron en su residencia de Londres. Tenía 47 años. Sufrió una sobredosis accidental fatal de barbitúricos. Su peso había bajado de 40 kilos. Y si su historia parece devastadora, el siguiente descenso se desarrolló de manera aún más pública, violenta y dolorosa. 4. Amy Winehouse. Irrumpió a mediados de los 2000 con fuerza, cruda y genuinamente descarada. Su mezcla de jazz y soul se distinguía de todo lo que sonaba en la radio. Back to Black se convirtió en uno de los álbumes más aclamados de la década. Ganó 5 Grammy en una sola noche. El mundo se enamoró de su honestidad, su fragilidad, su negativa a encajar en el molde. Sin embargo, esa misma honestidad se convirtió en la fuente de su ruina. Las luchas de Winehouse nunca se ocultaron. Se transmitieron en pantallas de todo el mundo. Su éxito, Rehab, rechazó abiertamente el tratamiento. El público presenció su declive en tiempo real, a través de instantáneas de paparazzi, apariciones canceladas y momentos caóticos capturados y reproducidos sin cesar. La adicción lo empezó todo. Luego vino el polvo blanco. Luego su relación con Blake Fielder Civil lo intensificó todo. Consumían juntos. Se conectaron más profundamente. Sus amigos los describieron como destructivos, entrelazados e imposibles de separar sin sufrir daño. Para 2008, el cuerpo de Winehouse se desmoronaba. Estaba peligrosamente delgada. Sus espectáculos se convirtieron en un desastre. Los admiradores que antes la admiraban comenzaron a ridiculizarla. Los videos virales de sus torpes actuaciones convirtieron su sufrimiento en espectáculo. Intentó desestresarse muchas veces, pero el patrón no la liberaba. La bulimia, las autolesiones, las sustancias, todas señales de heridas que jamás podría superar. El 23 de julio de 2011, la encontraron en su casa de Londres. Tenía 27 años. La encontraron inconsciente tras una noche de alcoholismo. Los niveles de toxicidad medidos eran 5 veces superiores al límite legal. A continuación, una superestrella cuya caída fue tan dramática como su ascenso. 3. Elvis Presley. No solo influyó en la música, la reinventó. En la década de 1950, Elvis irrumpió en la escena musical como un temblor cultural. Su voz, su movimiento y su carisma transformaron por completo la idea de lo que podía ser un artista. Vendió más de 1.000 millones de discos. Apareció en 33 películas. Se convirtió en el artista más reconocido del planeta. Pero la corona tenía un coste oculto. Elvis era una contradicción. Condenaba públicamente las sustancias ilegales con una vehemencia feroz. Incluso se reunió con el presidente Nixon para hablar sobre los peligros de los narcóticos. Sin embargo, a puerta cerrada, consumía medicamentos recetados en cantidades asombrosas. Analgésicos, sedantes, estimulantes, hasta 10.000 pastillas en los últimos meses de su vida. Comenzó legítimamente. Una lesión, una receta. Pero pronto, los médicos le dieron todo lo que pidió. Las pastillas lo mantuvieron en marcha pese al agotamiento. Lo ayudaron a dormir después de conciertos llenos de adrenalina. Lo ayudaron a escapar de la abrumadora realidad de vivir como Elvis Presley. Su peso se disparó. El hombre, considerado una vez el máximo símbolo sexual del mundo, ganó casi 90 kilos en 10 años. Su comportamiento cambió. Se volvió desconfiado e impredecible. Se refugió en Graceland, rodeado de personas que dependían económicamente de él e ignoraron el desastre que se avecinaba. El 16 de agosto de 1977, se desplomó en el baño. Tenía 42 años. Se encontraron 14 sustancias diferentes en su organismo. La causa oficial fue un paro cardíaco, pero todos comprendieron qué lo había llevado allí. Y la tragedia estaba a punto de entrar en su etapa más devastadora. 2. Janis Joplin. A finales de los 60, irrumpió en el mundo de la música con una fuerza cruda y sin filtros que asombró al mundo. Su voz no era delicada ni refinada. Era feroz, honesta. Canciones como Piece of My Heart and Me y Bobby McGee se convirtieron en himnos culturales. Encarnó la libertad,
la individualidad y la negativa a encajar en las expectativas de los demás. Pero esa libertad enmascaraba una profunda soledad. Joplin había sido una marginada mucho antes de que la fama la alcanzara. De adolescente, la acosaban por su físico. La ridiculizaban por ser diferente. La música se convirtió en su refugio. Pero el éxito no borró las cicatrices. Bebía mucho. El Southern Comfort casi nunca la abandonaba. H la siguió poco después. Sus amigos decían que anhelaba desesperadamente afecto, aceptación, alguien que viera más allá de la imagen. Podía electrizar al público con su presencia y luego regresar sola a su habitación, inundando su soledad con sustancias. Cuanto más intentaba llenar los vacíos en su interior, más se ensanchaban. Para 1970, intentaba sanear su vida. Redujo su consumo de sustancias. Comenzó a grabar Pearl, el álbum que se convertiría en su mayor logro. Había una esperanza real, frágil pero brillante. El 4 de octubre de 1970, usó H mucho más fuerte de lo esperado. Se desplomó en su habitación de hotel. Tenía 27 años, estaba sola. Su cuerpo no fue encontrado hasta el día siguiente. Y ahora, la historia más dolorosa de todas. 1. John Belushi. No era simplemente humorístico, era un fenómeno. En Saturday Night Live, creó personajes que se convirtieron en clásicos de la cultura pop. Los Blues Brothers lo catapultaron al estrellato cinematográfico. Su energía era explosiva, incontrolable. Directores, coprotagonistas, público, todos sentían la energía cuando Belushi entraba en una sala. Pero esa misma ferocidad lo consumió desde dentro. El consumo de sustancias de Belushi no era casual. Era compulsivo y tremendamente destructivo. El polvo blanco era constante. H pronto le siguió. Desaparecía durante días en atracones caóticos, regresaba agotado y ansioso, y luego se entregaba de nuevo a proyectos con el mismo frenesí. Su esposa, Judy, intentó con todas sus fuerzas que volviera. Sus amigos organizaron intervenciones. Los estudios amenazaron con despedirlo. Nada cambió. Belushi creía que podía lograrlo, que su fuerza de voluntad estaba a la altura de su talento. Se equivocó. Para 1982, se encontraba en la cima de su fama, pero también en el punto más bajo de su vida personal. Filmar se volvió inmanejable. Sus relaciones se desmoronaron. Su cuerpo se desmoronaba bajo el constante ataque de sustancias. El 5 de marzo de 1982, en el Bungalow 3 del Chateau Marmont, una mujer le inyectó Speedball, una mezcla letal de múltiples sustancias. Murió horas después, a los 33 años. La autopsia confirmó una intoxicación aguda. No eran solo estrellas, eran personas aplastadas por expectativas de las que nadie podría sobrevivir. La fama les prometió el mundo. Les ofreció aislamiento. Las sustancias que una vez parecieron un alivio se convirtieron en cadenas. Y el mismo mundo que los elevó los abandonó en cuanto dejaron de encajar en la fantasía. Algunos lucharon durante años. Otros cayeron rápidamente. Pero todos merecían más de lo que recibieron. Más compasión, más apoyo, más humanidad. Así que la pregunta sigue siendo: si entendemos el precio de la fama, ¿por qué seguimos exigiendo impecabilidad a quienes apenas pueden mantenerse unidos? Gracias por ver. Dale me gusta, comparte y suscríbete. Nos vemos en la próxima historia.